Bueno, pues vamos al capítulo número 8 del libro de Hebreos y poco a poco nos vamos acercando más hacia el final, aunque todavía queda un poco. Y antes de nada vamos a leer el capítulo. Dice así la palabra de Dios. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Señor y Padre Santo, te doy gracias por este día y te pido que me ayudes para que pueda ser claro, Señor, para que no diga nada que se me ocurra a mí, sino cosas que surjan de tu palabra, Señor. Te pido que me uses en este día y te pido también por todos los aquí presentes para que tengamos un corazón preparado para recibir, Señor, tu palabra y para ser edificados con ella. Gracias por todas las cosas que nos das, Señor. Y te pido que todo esto, Señor, lo hagamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues seguimos con el libro de Hebreos y ahora llegamos a un momento muy importante porque aquí se habla del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el pacto en el que estamos nosotros viviendo ahora, es el pacto de la gracia. Nosotros vivimos bajo la gracia y vivimos bajo este pacto que hay ahora. Pero antes hubo otro que era el pacto de la ley. Entonces, como os he dicho, y repito ahora, y perdonadme si lo repito muchas veces, lo que trata el autor de Hebreos es de enseñarle a los judíos que conocían muy bien la ley que ese tiempo había acabado y que ahora venía otra cosa que era mejor, que era superior, pero no era una ruptura, sino una continuación. El pacto de la gracia es continuación del pacto de la ley, porque es aquello a lo que el pacto de la ley apuntaba. Aquí se utiliza la palabra sombras, y lo que nos viene a decir es que todo aquello que se hacía en torno al templo, todo aquello era imagen. Esa palabra sombra significa imagen, eso está mostrando algo que iba a venir más adelante. Y eso que iba a venir más adelante es el pacto de la gracia bajo el cual estamos nosotros en este momento. Y en los capítulos anteriores ha tratado de decirle el autor de Hebreos a los judíos que el sumo sacerdote que hay ahora es un sumo sacerdote diferente.
Ya no es un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Aarón, es decir, descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, que eran descendientes unos de otros, sino que ahora hay un sumo sacerdote que viene de un orden nuevo y es un sacerdote superior y es un sacerdote ya para siempre. Ya no va a haber sucesión de sacerdotes. Y aunque aquí se empieza hablando del sacerdocio, que es continuación de lo anterior, cuando llegamos al capítulo 8 estamos ya con el pacto. Y esta es una parte que es importante que todo el mundo la entienda. En el capítulo 8 y en el capítulo 9 vamos a hablar del nuevo pacto. Y yo, aunque quería hacerlo más breve, al final lo dividiré en tres mensajes. Hoy estamos con el capítulo 8 y después dividiré el 9 en dos partes, hasta terminar con el capítulo 9, que habla del pacto. Y lo primero que nos dice aquí el autor de Hebreos es que ese nuevo sacerdote, del que ya ha hablado tanto, es un sacerdocio verdadero. Si el sacerdote que estaba en el templo era un sacerdote que ministraba simbolizando algo, pero no era el sacerdocio real, pues ese sacerdocio real en el sentido de verdadero, ese sacerdocio es el que ahora ejerce Cristo. ¿Y desde dónde ministra el nuevo sacerdote? Aquí lo que nos dice es que está en el cielo. Si recordáis en el Antiguo Testamento, cuando una persona se acercaba a Dios, solía tener miedo. Cualquier persona que veía a Dios moría, porque las personas humanas no pueden soportar la santidad de Dios. Pero ahora el autor de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que está ministrando en la presencia misma de Dios. Y eso solamente significa una cosa. Significa que ese sumo sacerdote es Dios mismo. Y por eso está en la presencia de Dios. Esto es algo que de ninguna manera podía alcanzar los sumos sacerdotes en el templo. Los sumos sacerdotes en el templo a lo sumo podían llegar al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios de una manera especial, pero no era lo mismo que estar en el mismo cielo en presencia de Dios. Así que esto nos indica que es un sumo sacerdocio muy superior al sacerdocio arónico. Y al mismo tiempo, lo que nos dice la palabra de Dios es que ese sumo sacerdote fue hombre también y paseó entre nosotros y nos conoce. Por tanto, no solo está ministrando ante Dios porque es Dios, sino que además se puede identificar con nosotros los hombres. Y por eso nos dice que este sumo sacerdote ahora está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese sumo sacerdote está ministrando ahora a su pueblo, del cual formamos parte, aquellos que hemos confiado en la obra de Cristo para nuestra salvación. Hay una expresión que a nosotros nos puede pasar desapercibida sin darnos cuenta de la importancia que tiene, y es cuando dice que está sentado. Pero seguramente a los judíos esto les sonaba raro, porque el sumo sacerdote en el templo no estaba sentado nunca. Sería ridículo que un sumo sacerdote entrara al lugar santísimo con una silla y allí, al lado del arca de la alianza, se quedara sentado esperando quién sabe qué. La Biblia no pone nada de eso. Si lo hubiera hecho algún sumo sacerdote, se hubieran reído de él, hubiera sido algo raro. Pero además no podía hacerlo, porque el sumo sacerdote jamás terminaba de hacer aquel trabajo que debía hacer. Sus funciones no terminaban nunca. Todo sumo sacerdote, desde el día primero que empezaba a ser sumo sacerdote hasta el último día del periodo que durara su sumo sacerdocio, durante todo ese tiempo tenía que estar haciendo sacrificios, un día tras otro, y cuando él moría o por la edad dejaba de ser sumo sacerdote, entonces venía otro que continuaba. El sumo sacerdote en el templo jamás podía estar sentado porque su obra no estaba terminada. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que sí está sentado. Y esto nos indica que su obra está terminada, su obra está acabada. ¿Por qué? Porque el sacrificio que él ha llevado a cabo es un sacrificio perfecto. Y no tiene que estar repitiendo constantemente ese sacrificio. Cristo muere una vez y con esto es suficiente para limpiar de los pecados. Eso no es algo que hicieran los sumos sacerdotes en el templo. Los sumos sacerdotes mataban animales, los sacrificaban a Dios tal y como estaba establecido, pero eso era símbolo del sacrificio perfecto de Cristo.
la sangre de los animales no limpiaba el pecado. La sangre de los animales tapaba el pecado y además de manera temporal, cubría el pecado, por decirlo así. Pero solamente la sangre de Cristo, que es el Cordero Perfecto, limpia al pecador de sus pecados. Y por ello es suficiente con que lo haga una vez y ninguna más. No podemos estar sacrificando a Cristo todos los días. Por eso su obra está acabada y Cristo está sentado. En los capítulos anteriores hemos visto que se repetía varias veces el Salmo 110, versículo 4, para referirse a que Cristo era un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Pues ese mismo salmo, cuando empieza, en el versículo 1, empieza diciendo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que el sumo sacerdote que estaba por llegar, ese sumo sacerdote estaría sentado, estaba anunciado con anterioridad. No es una cosa nueva. Si recordáis, este es un salmo que citó Cristo delante de los judíos en el capítulo 22, versículo 44 de Mateo, y le pregunta a los judíos: ¿qué quiere decir David cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y ellos no supieron qué responder, porque no eran capaces de entender que ese salmo, que es un salmo mesiánico y que se refiere al Mesías, lo que está revelando es que el Mesías es Dios mismo. Por eso dice: dijo el Señor a mi Señor. Y a los judíos le parecía muy raro que David llamara Señor a un descendiente suyo, porque para los judíos era imposible, o era muy difícil de entender, que un padre trate a su hijo o a un descendiente suyo de esa manera, dado que el padre siempre es mayor al hijo. Hay como una jerarquía que ellos debían respetar. Pero en cualquier caso, ese es un salmo que ya anuncia, mucho antes del nacimiento de Cristo, anuncia que el Mesías ejercería su sumo sacerdocio sentado a la diestra del Padre, y eso solamente lo puede hacer Dios mismo. Al mismo tiempo, el hecho de que esté en los cielos nos indica dos cosas. Primero, es un símbolo de exaltación, y si recordáis Filipenses, Dios exalta a Cristo por su obra, pero además también indica la realeza de Cristo. Y esto nos recuerda otra vez al sacerdocio del orden de Melquisedec, que es un sacerdote y es también rey. Cristo es sumo sacerdote, pero Cristo también reina. Es un sumo sacerdocio distinto. Así que lo que vemos es, primero de todo, es que este sumo sacerdote del nuevo pacto es un sumo sacerdote que no está aquí, sino que está en el cielo, pero está ministrando a su pueblo desde el cielo. Y lo segundo que vemos es el santuario. Nos dice: ahora ya no hay un santuario terrenal, ahora tenemos un santuario que está en el cielo. Ese santuario está en el cielo, no lo tenemos ante nosotros, lo cual no significa que sea un edificio, claro. Es una expresión simbólica que nos recuerda que si el templo trataba de mostrar al cielo, si el templo y todo lo que había en torno al templo, el sacerdocio, los sacrificios, los ritos, si todo eso trataba de acercarnos a Dios, ahora lo que nos dice es que el sumo sacerdote del nuevo pacto está ministrando en el verdadero templo, que es el cielo, en la presencia de Dios. Si nosotros pensamos en las funciones que tenía el sumo sacerdote, nos daremos cuenta que el sumo sacerdote básicamente hacía dos cosas. Por una parte, los sacrificios, y por otra parte, las ofrendas. Hemos visto que el sacrificio que hace Cristo es un sacrificio perfecto. O sea, el sumo sacerdote que tenemos ahora en el nuevo pacto es un sumo sacerdote que también ha hecho esa función de sacrificar a un inocente para que pague por el pecado de los culpables. Y ese sacrificio es el sacrificio de sí mismo. Pero después también existían en el templo ofrendas. A veces había personas que iban ante los sacerdotes y le llevaban una ofrenda en agradecimiento a Dios. Y el sacerdote la recibía y la presentaba siguiendo los ritos tal y como estaban establecidos en la ley, se la presentaba allí en el templo a Dios. No eran
no eran necesariamente ofrendas obligatorias, había muchas que eran ofrendas voluntarias, ofrendas que llevaba la gente porque quería, pero el sacerdote tenía la función de intermediar. Según recibía esa ofrenda, se la presentaba a Dios en el templo. Y nosotros debemos pensar que eso también ocurre ahora. Cristo también presenta ofrendas a Dios en nuestro nombre. Si vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 17, y quería leeros ahora varios versículos, ahí leemos, Colosenses 3, 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, por medio de Cristo, nosotros damos gracias a Dios. Y aquí mismo en Hebreos, un poco más adelante, capítulo 13, versículo 15, el último capítulo, leemos que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar a Cristo, confesar a Dios ante otros, es una ofrenda que nosotros hacemos a Dios. Y vamos a leer dos versículos más. Uno está un poco más adelante, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y aquí podemos leer, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí vuelvo a decir otra vez, por medio de Jesucristo. Y vamos a leer otro versículo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12. No sé si he dicho 2, no, 12. Capítulo 12, versículo 1, leemos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que nos dice todavía esto es que todavía estamos en un tiempo en el que debemos ofrecer por medio de Cristo ofrendas a Dios. Pero esas ofrendas ya no son ni animales ni tortas amasadas, que si alguien quiere traer alguna, el pastor la recibirá, o un bizcocho, y luego la reparte para todos. Pero ya no existen ahora ese tipo de ofrendas como estaban establecidas en el Antiguo Testamento, pero sí hay otras ofrendas que nosotros tenemos que presentar a Dios. Y esa ofrenda que tenemos que presentar somos nosotros mismos. Dios quiere que presentemos ofrendas espirituales. Y esas ofrendas espirituales tienen que ver con nosotros y con nuestra vida. Y yo me pregunto a veces, y os pregunto ahora a vosotros, si de verdad hacemos esas ofrendas. Si de verdad hacemos que nuestra vida sea una ofrenda a Dios, porque damos testimonio allí donde estamos de que somos hijos del Señor. Si no fuera así, debemos hacerlo. Estamos en un tiempo en el que todavía es necesario presentar ofrendas a Dios. Y la ofrenda es una ofrenda espiritual que debe presentar cada uno de nosotros. Por eso, lo que vemos aquí es que esas funciones que tenía el sumo sacerdote en el templo, esas funciones también Cristo las ha realizado o las está realizando en este momento. Presentó un gran sacrificio, que era Él mismo, y presenta ante Dios las ofrendas de su pueblo, que somos nosotros, ofrendas espirituales. Presentémonos primero nosotros a nosotros mismos como una ofrenda agradable a Dios. Y si nos damos cuenta, la relación que hay entre el sacerdote, Cristo, y el nuevo pacto es una relación directa, tan inseparable que si no existe una cosa, no existe la otra. Es decir, sin Cristo no hay un nuevo pacto. Y ese nuevo, ya me he liado, pero sin Cristo no está el pacto y el nuevo pacto no es posible sin Cristo. Es decir, que una cosa depende de la otra. Porque el nuevo pacto tiene lugar en el momento en el que Cristo, que es el Cordero inocente que muere por todos nosotros, lleva a cabo su obra. Y entonces es cuando se pone fin
al pacto antiguo, cuando nosotros podemos acogernos a la sangre de Cristo para nuestra salvación. Y por supuesto este es un pacto mejor, que es lo que nos dice aquí. En el versículo 6 leemos: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Se refiere a Cristo, es un ministerio mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto. Así que la obra de Cristo da lugar a un pacto que es un pacto mejor que el pacto antiguo. Y el pacto antiguo es el pacto de la ley. En la Biblia generalmente la palabra pacto es la misma que se traduce por testamento. Pero yo creo que es quizá un poco más ajustado o creo que se entiende mejor si decimos pacto. Porque el testamento a veces recuerda a las últimas voluntades de una persona, ¿no? Pero es la misma palabra. Ahora, con la muerte de Cristo tenemos un pacto nuevo, que es un pacto mejor, que ese pacto es el pacto de la gracia. Cuando decimos que es un pacto mejor, no debemos pensar que el pacto de la gracia es un pacto moralmente mejor al Antiguo Testamento, a la ley. Ni debemos pensar que la ley es necesariamente mala, porque eso no es así, no es mala. Al contrario, la ley era buena. Primero, la ley es expresión de la naturaleza de Dios. Y la ley nos muestra la santidad de Dios y el pecado de la persona. Porque la ley te dice una serie de cosas que tú no eres capaz de cumplir. Pero esas cosas emanan de la naturaleza santa de Dios. Por tanto, la ley es buena, pero este pacto es mejor. ¿Por qué? Pues este pacto es mejor básicamente por su eficacia. Porque la ley no podía salvar, dado que nadie la podía cumplir. Hemos leído Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Hemos leído más versículos. Hemos leído el Éxodo, del versículo lo ha leído Flavios, del versículo 1 al versículo 6. Y yo voy a leer el versículo 5, que dice: Éxodo 19, versículo 5, que dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En este versículo hay una palabra que no sé en el hebreo original, pero en español es corta porque tiene solo 2 letras, que es la tercera palabra que hay ahí, sí. Y ese sí es muy importante porque condiciona lo que está diciendo. Ese sí es un condicional. Dice, si vosotros hacéis algo, ocurrirá otra cosa. Esa condición no existe en el pacto de la gracia. Y es la verdadera diferencia entre un pacto y el otro. En el pacto de la ley, lo que se le dice a la gente es, tú debes cumplir estas normas. Tienes que cumplirlas. Y si las cumples, ocurre algo. Pero da la circunstancia de que nadie puede cumplirlas. Sin embargo, eso que la ley condiciona, la gracia lo da gratuitamente. Solamente es necesario que te acerques a Cristo en arrepentimiento y ya no hay ningún condicional. Debido a que la ley no se puede cumplir, en el Nuevo Testamento se habla de la ley, del antiguo pacto, como un pacto de condenación, porque nadie puede cumplirlo y nadie puede ser salvo por la ley. Vamos a ir a Corintios, capítulo 2. Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 7 y hasta el 9, dice: y si el ministerio de muerte, y se refiere a la ley, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Lo de grabados en letras se refiere a las tablas de la ley que le dio Dios a Moisés. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa
de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Veis que dice ministerio de condenación? Se refiere a la ley, al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque nadie era capaz de cumplirlo. Porque el ministerio de la ley exigía una condición, exigía que la gente hiciera algo que no podía hacer. Vamos un poco más adelante a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, y ahí leemos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ves que dice que es un ministerio de condenación? El justo por la fe vivirá, porque nadie puede cumplir la ley. Y la cuestión es que nosotros nos podemos preguntar, si la ley no puede salvar, si la ley es un ministerio de condenación, si es maldito todo el que depende de la ley, entonces, ¿qué sentido tiene la ley? ¿Por qué dio Dios la ley si no salva? Y, por fortuna, también en el libro de Gálatas está la respuesta. Tenéis que ir un poco más atrás, al capítulo 2, versículo 16, y ahí vamos a leer: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, no era este el versículo que yo os quería leer. Este versículo quería leerlo para decir que, para reiterar la idea de que la justificación es por la fe. Pero lo que os quería leer está en Gálatas 3:19. Solo tenéis que ir un poco más adelante. Dice, y esta es la pregunta que yo hacía antes: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley si la ley no salva? ¿Para qué sirve la ley si es un ministerio de condenación? ¿Para qué sirve la ley si todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición? ¿Para qué? ¿Y qué nos dice aquí Pablo en el capítulo 19, en el capítulo 3, versículo 19? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Él también se hace esa pregunta. Y dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, la diferencia que hay entre el ministerio de la ley o entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia es que el pacto de la ley exige que tú hagas algo que no puedes hacer. Y entonces decimos, ¿y si exige eso, por qué? ¿Qué sentido tiene? Y la respuesta es, eso que exige se agregó durante un tiempo. Se agregó, es lo que hemos leído aquí. La ley fue añadida, es decir, fue agregada a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Es decir, fue agregada, pero fue agregada por un tiempo, hasta que viniese la simiente. Y la simiente, cuando el autor de Hebreos escribe su carta, la simiente ya ha venido, porque es Cristo. Por tanto, la ley, que aparece mucho tiempo después de Abraham, tiene un objetivo durante un tiempo. Fue añadida a causa de las transgresiones para mostrarle al mundo el pecado con el que convive. Para mostrar el pecado, para mostrar la santidad de Dios y para mostrar que jamás, de ninguna manera, una persona puede, por sus propias obras, llegar a Dios. Pero te dicen, en el momento en el que llegue la simiente, es decir, Cristo, la ley ya cesa. Y en Hebreos hemos visto que se habla de la ley como de una sombra.
Una sombra es como un símbolo, es un tipo, es una cosa que muestra otra. Es como la imagen en el espejo o como una fotografía. La imagen te muestra algo que es real, pero esa imagen no es real. Esa solo te enseña algo, solo te permite ver algo que no es eso. La fotografía te muestra una persona, pero no es esa persona. Esa es la ley. Y lo importante es que nos demos cuenta de que la ley era temporal y que su objetivo acaba en el momento en el que aparece Cristo, porque ahí aparece un mejor pacto que requiere un mediador mejor, que es Cristo. A mí me parece que en las iglesias, todo el mundo tiene claro que en las iglesias cristianas, claro, todo el mundo tiene claro que la salvación es por fe. Hemos leído unos cuantos versículos que hablan de que nadie será justificado por algo diferente a la fe. Solo la fe nos justifica. La ley no. La ley lo que dice es que si tú fallas en guardar la ley, y es suficiente con que falles en una cosa, estás bajo juicio. Pero la gracia lo que te dice es que tú eres salvo por la gracia de Dios. Y yo pienso que en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, en donde se predica la sana palabra, todo el mundo tiene esto claro. Nadie se salva por obras, nadie se salva por sí mismo. Todos nos salvamos gracias a la obra de Cristo. Sin embargo, es curioso que a veces, incluso aquellos que entienden esto, pueden pensar, yo alcanzo la salvación mediante la gracia, pero luego alcanzo la santificación mediante la ley. Y eso es un error que lleva a muchas personas que son salvas a imponerse normas en su vida creyendo que de esa manera agradan a Dios. Nuestra naturaleza se ajusta mucho a la idea de que para conseguir algo tenemos que hacer algo. Y todas las religiones le vienen a decir a la gente que tiene que hacer alguna cosa para que la divinidad los mire con buenos ojos. A veces parece que la gracia es una cosa tan sencilla, tan fácil, que es imposible. Y mucha gente no quiere entenderlo. Pero puede ocurrir que nosotros mismos, una vez que somos salvos, no nos demos cuenta que estamos ya bajo la gracia. Y cuando estamos bajo la gracia, nuestra naturaleza ha sido transformada y entonces nuestra visión de las cosas es una visión diferente. No, por decirlo de una manera un poco, al menos fácil, el que está bajo la gracia no mata porque la ley dice que no mates, sino porque tú sabes que no debes hacer eso y que Dios no quiere que hagas eso. Pero lo que quiero deciros es que muchas veces hay personas, y esto nos puede ocurrir a todos, a mí mismo, cuando hay semanas que a lo mejor estoy ocupado, cansado, lo que sea, y digo, no leo lo suficiente la Biblia. No oro suficiente tiempo. No estoy haciendo cosas para Dios como debería hacerlas. Y me voy imponiendo tal vez normas y llego a pensar que la santificación depende de normas, de cumplir cosas, de leyes, de obras en definitiva. Pero debemos entender que si estamos bajo la gracia, todas esas cosas deben surgir de nosotros, no por obligación, sino como consecuencia de que tenemos una naturaleza diferente y el Espíritu de Dios mora en nosotros. No sé si he sido claro y he sido capaz de explicarme. No está mal cumplir la ley, pero cumplir la ley es una cosa que debe surgir de nuestra naturaleza redimida y no por obligación. Porque si recordáis en los capítulos anteriores leímos que la ley no perfeccionaba a nadie. Imponerte normas y normas y normas te llevará tal vez a un alto grado de esclavitud, porque desde la mañana a la noche estarás haciendo cosas, sin embargo, eso no va a transformar tu interior. Por tanto, esas cosas que dice la ley debemos hacerlas, pero no por obligación, sino porque surgen de nuestra naturaleza transformada, porque somos ya personas diferentes.
Y esto nos lleva a un punto también muy importante que tiene que ver con el nuevo pacto, y es que el nuevo pacto no tiene defectos. Si podemos encontrar alguno en el antiguo pacto, en el nuevo no. ¿Por qué? Primero, porque cuando una persona se convierte a Dios, cuando acepta a Cristo, esa persona se convierte en hijo de Dios. Vosotros recordáis Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo que no hacía el antiguo pacto, pero el nuevo sí. El nuevo pacto convierte al creyente en hijo de Dios en el momento mismo en el que acepta a Cristo. El nuevo pacto empieza a transformar a la persona ya en ese instante. ¿Recordáis 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es lo primero que se hace nuevo? El creyente. El creyente, su manera de pensar, su naturaleza cambia en ese instante y empieza a ver todas las cosas de una manera diferente. La ley jamás pudo hacer esto. La ley te puede llevar durante toda tu vida a que estés haciendo cosas, cumpliendo normas, diezmando la menta y el poleo, pero después de todo ello, tu egoísmo te llevará a hacer pasar hambre a tu padre. Esto lo digo evocando el Evangelio, porque fue un reproche que le hizo Cristo a aquellos hombres que se dedicaban a cumplir la ley hasta en cosas mínimas. Cumplen la ley en cosas mínimas y, sin embargo, después dejan de hacer otras cosas mucho más importantes. La ley no transforma, pero la gracia sí. Y en tercer lugar, el nuevo pacto te da la salvación, algo que no podía hacer la ley. Te da la salvación, pero además esa salvación te la asegura para la eternidad. No te la da ahora y te la quita después, sino que esa es una bendición irreversible o irrevocable. Una vez que tenemos la salvación ya no se pierde. Ahora bien, puede haber personas que se digan salvos y no lo sean. Pero la salvación que Dios ofrece mediante la obra de Cristo en el nuevo pacto de la gracia es una salvación irreversible. Aquel que la tiene para la eternidad y no la pierde. Y además, si vais otra vez conmigo a Gálatas, o si seguís ahí, también en el capítulo 3, versículos 13 y 14, nosotros podemos leer: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y este versículo nos dice dos cosas que son muy importantes. La primera es que los hijos de Abraham son aquellos que se identifican con Abraham en la fe en Cristo, no necesariamente los hijos naturales. Y en segundo lugar, lo que dice es que esa bendición y la salvación es para todos, no solamente para judíos, sino para judíos, para gentiles, para escitas y para cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Si nosotros pensamos que somos salvos y nos damos cuenta de los grandes privilegios que tiene una persona que es salva, probablemente su vida cambiaría. Su manera de ver el mundo sería totalmente diferente. Imaginad por un momento que vosotros lleváis en el bolsillo un boleto de la primitiva y tenéis ahí 200 millones de euros o 150 o lo que sea. Y de repente llega vuestro jefe y os despide.
¿qué hacéis? ¿Os echáis a llorar? Pues no vais a hacer nada, os da lo mismo. Porque seguramente le diría, si no me despides tú, me iba a despedir yo solo. Pues la salvación es algo así, pero de un valor todavía mayor. Y a veces no lo valoramos lo suficiente. Es cierto que durante nuestros días en la tierra, nosotros tenemos sueños, tenemos ilusiones, tenemos anhelos, tenemos esperanzas, deseamos cosas, luchamos con nuestra naturaleza. Y es cierto también que en ocasiones la vida del creyente pasa por momentos muy duros y muy difíciles y por hechos tristes. Y no nos queda más remedio que superarlo y todas esas cosas pues nos producen dolor y a veces ansiedad o cansancio o sufrimiento. Pero debemos darnos cuenta de que si somos creyentes, Dios nos ha dado algo así como una primitiva que tiene la combinación ganadora y nosotros la llevamos con nosotros en el bolsillo. Así que es cierto que tenemos que pasar por esas cosas, pero pensemos que hay un horizonte más allá de toda la pequeñez de este mundo en el que vamos a ir a estar con Cristo. Y eso es algo extraordinario, tan extraordinario que yo creo que nadie, por mucho que trate de imaginarse cómo es el cielo, podrá llegar nunca a saber cómo es, pero sin duda nos sorprenderemos y nos daremos cuenta de que es algo verdaderamente extraordinario. Y cuando comparemos con las cosas que nos han pasado aquí, y con esos sueños, y con esas ilusiones, y con esos anhelos, y con esas esperanzas que hemos tenido durante nuestra vida, nos daremos cuenta de que estábamos pensando en cosas que no valían nada. Así que, ¿qué vamos a hacer si somos salvos? ¿Vamos a llorar por cosas tontas? ¿Vamos a llorar cada vez que perdamos 10 minutos en nuestra vida porque se nos va el tren, por ejemplo? Yo he visto gente maldiciendo a Dios por algo como eso. Pues veamos las cosas en su verdadera perspectiva. Y si seguimos adelante con el texto de Hebreos, capítulo 8, a partir del versículo 8, se cita un texto largo de Jeremías. Eso está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Y es una profecía para estos tiempos. Jeremías vivió un tiempo también muy difícil. Vivió al final del reino de Judá y tuvo una vida muy complicada. Fue atacado, fue maltratado y no se sabe al final dónde murió. Y en ese momento en el que el reino de Judá está cayéndose en pedazos porque ha sido infiel a Dios, es cuando Jeremías dice estas palabras, que es una profecía, y donde se anuncia el nuevo pacto, el pacto en el que estamos nosotros. Y básicamente lo que se dice es que este pacto es diferente al anterior. La principal diferencia, naturalmente, es Cristo. Y es un pacto que también se hace con la casa de Israel, aunque después se extiende al mundo entero. Si recordáis, en Juan capítulo 4, versículo 22, cuando Cristo está con la mujer samaritana, le dice, la salvación viene de los judíos. Y es cierto, porque él mismo era judío, y la salvación viene de él. Pero es una salvación que se extiende a todos los creyentes. Si seguís en Gálatas, también en el capítulo 3, yo me he ido. Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que quiere decir es que todos aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador y depositan su confianza en Él, todos aquellos heredan las bendiciones espirituales que Dios le había dado a Abraham. Porque Dios le había dicho, en el Génesis, leemos esto en el capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. Y esa es la principal diferencia de este pacto.
que es un pacto que tiene que ver con la fe, no con el tiempo de la ley, que fue un tiempo intermedio entre Abraham, que vivió un tiempo en el que no había ley, y todo lo que viene después de Cristo, donde la ley también queda atrás. Es decir, la primera característica de este pacto es que es un pacto por fe. Es un pacto que depende de cada persona, no un pacto legalista, no un pacto que te dice haz y haz, sino un pacto que depende de la fe y que es interno de cada persona. Vamos a ir a Ezequiel, que es un profeta. Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36 y versículo 26. Y aquí dice, os daré un corazón nuevo. Esto lo dice Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Esta es otra característica del nuevo pacto. No es un pacto de obras. Es un pacto que tiene que ver con cada uno. Y tiene que ver y transforma nuestro corazón. Porque Dios dice que nos va a dar un corazón de carne, no un corazón de piedra. Yo a veces cuando pienso en mí mismo y en cómo era antes, me doy cuenta de que ahora soy muy diferente. Yo antes, efectivamente, tenía un corazón de piedra y yo recuerdo que era una persona muy dura. Y si pensáis en vosotros mismos, seguramente os daréis cuenta de que también antes erais diferentes. Y también antes teníais un corazón duro. Pero lo que nos dice Dios es que todo eso va a cambiar. Sin embargo, nosotros debemos darnos cuenta de que la mayor parte de la gente no es salva. Por tanto, tiene dentro de sí un corazón duro. Y nos estamos relacionando todos los días con personas de corazón duro. Esas personas no necesariamente son personas crueles y malvadas que estén haciéndole daño constantemente a la gente. No son personas que vean a alguien y lo agredan por la calle. Significa que es un corazón enemigo de Dios. Pero es un corazón que difícilmente puede llegar a amar, no solo a Dios, también a las personas. Yo a veces pienso en mi vida y podría contaros un montón de anécdotas o de cosas en las que yo me he comportado muy mal con otras personas. Básicamente por egoísmo. Por no perder 5 minutos de mi vida a veces. O por no perder 5 euros o alguna cosa así. O algo que me gustaba que en realidad no valía nada. Esas cosas reflejan el corazón duro. Hay un momento en el Evangelio en el que Cristo envía a los 70, si no recuerdo mal, y les dice que sean cautos como palomas y astutos como serpientes. Gracias, Jordi. Y creo que es un buen consejo para nosotros que estamos tratando todos los días con personas de corazón duro. Debemos ser cautos como palomas y astutos como serpientes, sabiendo que a nuestro alrededor, a veces dentro de nuestra familia, entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros vecinos, entre nuestros jefes o entre nuestros empleados o entre las personas con las que trabajamos, en cualquier lugar estamos tratando con gente que tiene corazón duro. Y lo primero que debemos pensar nosotros es o lo primero que debemos desear para ellos es que ese corazón sea transformado. Y para ello no nos queda otro remedio a nosotros, que somos quienes tratamos con ellos, no nos queda otro remedio que predicarle el Evangelio. No siempre es fácil, pero debemos intentar hacerlo. Con muchos quizá no tengamos confianza para hacerlo, pero con otros tal vez sí. Pueden ser familiares, pueden ser conocidos. Yo creo que la idea de que este nuevo pacto nos transforma, nos cambia y nos hace una persona diferente, y la idea también de el pensar cómo éramos nosotros antes de duros y de egoístas, que pensábamos solamente en nosotros, nos debe hacer desear que otras personas a nuestro alrededor,
aquellas con quienes más trato tenemos, primero de todo, reciban también la gran bendición de ser transformadas y de tener un corazón de carne, un corazón nuevo que Dios le da. Así que aprovechemos las oportunidades que tengamos, si son muchas, muchas, y si son pocas, pocas, para predicarle el Evangelio y para que se arrepientan. Porque lo cierto es que todos los días estamos tratando con personas que tienen un corazón de piedra. Todo ello lo que nos muestra es que Dios ahora lo que busca son adoradores verdaderos. A veces aparecen noticias de las personas que siguen tal o cual religión y se puede decir hay 1.000 millones de musulmanes o 400 millones de budistas o no sé cuántos millones de católicos. Esas cifras a veces pueden consolar a mucha gente pensando, fíjate, yo soy de esta religión y somos muchísimos. Pero lo cierto es que los adoradores verdaderos que Dios busca, primero no son tantos y en segundo lugar, Dios no se complace con esa cantidad de cifras, sino con cada individuo en particular. Fijaos en el versículo 10, lo que leemos aquí. Dice, el versículo 10 del capítulo 8 de Hebreos, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré. Bueno, antes ha dicho, haré. Y ahora dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Aquí se dice, haré, y después dice, pondré, y después dice, escribiré, y después dice, seré. Y aún después dice, ellos me serán a mí por pueblo. Aquí vemos en un solo versículo 4 grandísimas bendiciones que tienen los creyentes. Y vemos que es un trabajo que hace Dios. Hay personas que dicen que cambian de religión. Lo cierto es que solamente los incrédulos pueden cambiar de religión. Un creyente no puede hacer eso. Porque si tú eres creyente, es Dios quien ha hecho que tú seas su hijo. Es Dios quien lo hace, quien pone y quien escribe la ley en tu corazón. Y luego te dice, porque yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. El creyente no puede cambiar de religión, ni puede cambiar de Dios. Porque es Dios quien te elige a ti. Y tú has recibido muchísimas bendiciones con ello. Fijaos, si vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Capítulo 6. El capítulo 6 del libro de Deuteronomio, los primeros versículos son una oración que los judíos llaman la Semá. Y por las mañanas se levantan con el shofar, que es el cuerno de carnero, y lo tocan. Yo no sé muy bien qué sonido hace el shofar, pero ese sonido sonaba fuerte. Y era el llamado a hacer una oración, y esa oración era esta. Y aquí es donde recordaban que Dios los había sacado de Egipto. Y el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Podríamos leer desde el 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Este es un buen consejo para todos nosotros. Debemos hacerlo con nuestros hijos. Pero la diferencia que hay entre esto y el nuevo pacto y la gracia es que aquí Dios le dice al hombre, tú tienes que hacer. Y lo que nos dice aquí, este versículo, que es una cita del Antiguo Testamento, es yo, es decir, Dios, yo haré y yo escribiré. Dice, yo pondré mis leyes en la mente de ellos. Hay una diferencia. En aquel momento se le pedía al hombre que hiciera algo, tenía una responsabilidad, él debía amar a Dios y debía aprender las leyes.
y debía escribirlas y debía tenerlas presentes en todo momento. Pero aquí, en el nuevo pacto, lo que dice es que Dios será quien hará eso. Dios será el que escribirá las leyes en la mente de ellos, es decir, de los creyentes, y las pondrá y sobre su corazón las escribiré. Y luego seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto es algo maravilloso. ¿Pensáis vosotros que esas palabras de Dios están escritas por Dios mismo en vuestro corazón? Si lo pensáis, tenéis que sentir, yo creo que emoción, porque Dios ha pensado en vosotros, ha pensado en mí, y Dios ha escrito en mi propio corazón sus palabras. Y cuando Dios hace eso, Dios cambia a la persona, la convierte en una persona diferente. Pero lo cierto es que Dios ha pensado en ti y ha escrito sus leyes en tu corazón. Eso sí, la persona después tiene que dejar que el Espíritu Santo obre en ella para que crezca espiritualmente. Porque vosotros veréis a veces a creyentes que son creyentes muy inmaduros. Y a veces pasa el tiempo y esos creyentes no crecen. Y quizá hay que preguntarse a veces si ese creyente está resistiéndose a la obra del Espíritu Santo. Pero si no es así, esa persona crecerá y conocerá a Dios por sí misma. Esto que leemos aquí, la creación de Dios de su pueblo, uno a uno, señalando a cada persona, es algo que tiene cumplimiento en la Iglesia ahora. Aquí en teoría estamos un grupo de personas en quienes Dios ha escrito sus leyes. Pero el gran cumplimiento de todo esto se encuentra en el futuro. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Es casi al final de todo. 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El cumplimiento final será en un futuro, será más adelante. Si nosotros hemos entendido un poco esto que yo he querido decir, que es Dios quien hace la obra en la persona, y hay alguien que piense, Dios no ha hecho esa obra en mí, pues esa persona lo que debe hacer es arrepentirse, acercarse a Cristo y buscar la salvación. Porque realmente las bendiciones que se pierde son muchas. Pero si hubiera alguien que dice, si hubiera alguien que piensa, yo en realidad no soy creyente, porque no creo que Dios haya hecho eso conmigo. Y sin embargo, vengo a la iglesia, me congrego, hablo como un creyente, aprendo versículos. Si hay alguien así, quizá debería replantearse la necesidad de venir. Es decir, esta es una advertencia contra los hipócritas. Una persona puede engañar mucho a todo el mundo y puede simular que es un cristiano. Puede tener una Biblia y comportarse como un cristiano, pero Dios conoce a cada uno de sus hijos. Y Dios conoce a cada uno por nombre. Entonces, si alguien viene a la iglesia simplemente por venir, simplemente por costumbre, si hay alguien que dice yo soy creyente y sabe a ciencia cierta que no lo es, entonces no tiene sentido que siga con esa hipocresía porque no le va a llevar a nada. Lo que tiene que hacer es dar la vuelta. La otra alternativa es arrepentirse de verdad, porque realmente está perdiendo muchísimas bendiciones. Y ya, por último, quería deciros que el nuevo pacto es un pacto interno, pero siguiendo con lo que estaba diciendo, es un pacto personal. Y aquí dice
que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos lo conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mediante el nuevo pacto, que es un pacto personal, el creyente, cada creyente, tiene un conocimiento real y verdadero de Dios. Esto es así. Y esa es una obra que hace el Espíritu Santo. En Juan 14:26, Cristo dijo, mas el Consolador, creo que lo ha leído hoy el pastor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En estos días que yo estoy trabajando en casa, a veces escucho la radio y a veces pongo YouTube y escucho cosas. Hay ocasiones en las que necesito concentrarme y tengo que quitarlo, y hay ocasiones en las que estoy concentrado y aunque hable, no oigo nada, no entiendo nada, no le presto atención. Pero hace un par de semanas vi una conferencia de una persona que es un gran estudioso de la Biblia, tiene un gran conocimiento de la Biblia. Y este hombre hablaba sobre el verdadero Jesús. Y dije, bueno, pues voy a escuchar un poco. Y entonces, según estoy escuchando, empieza diciendo, ¿cómo es? Bueno, empieza diciendo, quiero que sepáis que de las cartas de Pablo solamente 6 son suyas. Dije yo, bueno, pues empezamos bien. El hombre, yo no niego que tuviera un gran conocimiento de la Biblia. Y es capaz de hablar de hechos históricos, de citas, de fechas, de otros autores que han hablado de la Biblia, de los libros apócrifos, del libro de Enoch. Te habla de que tal referencia podía ser conocida por los judíos por apócrifos y demás. Pero ya, para empezar, dijo eso. Después dijo, citó un versículo y dijo, bueno, esto desde luego es una fantasía, porque esto está claro que lo escribieron a posteriori ya los seguidores, los discípulos de la segunda o tercera generación. Y cada cierto tiempo venía diciendo algo así. Decía, esto no es verdad, esto es mentira, esto se reescribió, de los libros de Pablo solamente 6 son suyos, lo que dijo Jesús, esto es imposible que Jesús lo dijera, porque a ningún judío se le ocurre decir estas cosas. Todo el rato así. Y yo estaba pensando, este hombre es un gran erudito de la Biblia. Este hombre se gana la vida seguramente escribiendo libros, que os digo que ha escrito un montón de ellos. Y de hecho, la conferencia tenía como objeto presentar un libro suyo. Es recibido por un gran público, la gente habla bien de él, lo aplauden, es reconocido como un gran conocedor del Antiguo Testamento y de Cristo. Pero si ponemos a su lado a un creyente que no ha tenido sus estudios, que no ha ido a la universidad, que de vez en cuando lee la Biblia, pero que es un creyente, ese creyente, que no es tan erudito, conoce a Dios mejor que este hombre. Y este hombre algún día llevará una sorpresa al darse cuenta de que todo su conocimiento no le sirvió para nada, desde luego no le sirvió para llegar al cielo. Por eso, lo que aquí nos viene a decir este versículo, cuando dice que el pueblo de Dios va a conocer a Dios, lo que nos dice es que cada persona tendrá un conocimiento personal de Dios. No un conocimiento científico, ni un conocimiento histórico, sino un conocimiento real. Porque el creyente ha sido transformado por el Espíritu Santo, que mora en él, y ha sido transformado de tal manera que puede saber quién es Dios y que es capaz de amar a Dios. El otro día se hablaba aquí de esto el jueves, si no me equivoco. El conocimiento intelectual, bueno, del amor de Dios, ¿no? De la posibilidad de que una persona ame a Dios. ¿Quién puede amar a Dios? Solamente un creyente. Una persona que no es creyente no puede amar a Dios. Pero si tú eres creyente y has sido transformado, tú tienes un conocimiento de Dios muy diferente al conocimiento intelectual y al conocimiento científico, pero un conocimiento real de Dios que además te permite amar a Dios. Porque tú te das cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Y te das cuenta de que Dios ha venido al mundo y ha caminado entre nosotros para morir por ti, que ante Dios, iba a decir, no tienes valor. Sí, el creyente tiene un gran valor ante Dios. Y si no, Cristo no hubiera venido a morir. Pero la distancia que hay entre el ser humano y Dios es
es bastante mayor a la que puede haber entre un gusano y cualquiera de nosotros. Nosotros no somos nada para Dios. Y sin embargo Dios nos ama tanto como para que su Hijo viniera a morir por nosotros. Y esto nos da grandes privilegios y nos lleva a ese pacto del que yo he querido hablaros en este día. Y lo más importante de todo ello es que este pacto no es lo más importante, todo es importante, pero ya como colofón, este pacto, que es tan diferente al pacto de la ley, a donde nos lleva es a la salvación, que es lo que leemos en el versículo 13. El versículo 12, que dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto, que tiene que ver con Cristo, es un pacto a través del cual nosotros obtenemos la salvación. No lo podíamos conseguir mediante la ley, pero mediante este pacto sí. Y a ello conduce al final todo. No tendría sentido que Cristo hubiera muerto si esa muerte no nos lleva a la salvación. Ese es el objetivo. Pues hoy yo he tratado de mostraros cuáles son las diferencias que hay entre el nuevo pacto y el pacto antiguo. El antiguo eran leyes, tenías que hacer tú. El nuevo pacto es un pacto diferente que se basa en la obra de Cristo. Cristo lo ha hecho todo y nosotros no tenemos que hacer nada salvo creer en Él. Pero es un pacto que nos lleva a la salvación. En el antiguo podías vivir esclavizado a normas, preceptos y ritos y al final ser una persona dura de corazón. El nuevo pacto, en cambio, actúa al revés y mediante la obra de Cristo te transforma y te lleva a la salvación. Y este es un pacto para hoy, es un pacto para ahora y es un pacto para cada uno de nosotros. Para que los creyentes nos demos cuenta de los privilegios que tenemos como creyentes. Para los incrédulos, para que se den cuenta de que necesitan la salvación que Cristo ofrece. El final de todo esto fue el año 70, cuando las legiones romanas destruyeron el templo y se acabó ese sistema de ritos que tenían establecidos los judíos. Y yo no dejo de verlo como un acto de Dios para dejar claro que ese pacto acababa. No es bíblico, pero Dios actúa en la historia. Y aquel sistema de pactos acaba en el año 70. Ya no sigue. Con todo esto, ya para terminar, lo que quiero deciros es que tenemos el privilegio de vivir bajo el pacto de la gracia y que es un pacto que nos debe llevar al agradecimiento a Dios. Solo tenemos que aceptar a Cristo y somos salvos y tenemos una salvación que Dios nos garantiza para la eternidad. Pero además es algo que empieza a actuar ya hoy, porque nos empieza a transformar desde dentro y nos cambia. Si hubiera aquí alguien hoy que no sea salvo, yo solo puedo decirle: acércate a Cristo en arrepentimiento, porque lo que está en juego es tu salvación. Y eso vale más que cualquier otra cosa, vale más que todo el mundo. Señor y Padre Santo, gracias por este día. Te pido que nos ayudes, Señor, a entender las verdades bíblicas y te pido que me ayudes a mí, Señor, a explicarlas con claridad y con simpleza, Señor, sin enredarme en cosas intelectuales o en erudiciones que no aprovechan. Ayúdame a que predique a Cristo y a Cristo crucificado y que ello, Señor, que a través de esa predicación se alcance a personas que no son salvas. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por el pacto de la gracia. Y ayúdanos, Señor, en las cosas que hagamos hoy y durante toda esta semana. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.